42 vamos a tomar contacto telefónico con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega. Tenemos varios temas que hablar con él. Por una parte, la elección de nuevos miembros del Consejo Superior de Educación, entre los cuales un destacado médico sobre el cual él nos dirá su opinión, pero también quiero que nos hable sobre la formación de los jóvenes universitarios, porque aparentemente hay un aumento considerable y necesitamos controlar que la educación de los jóvenes médicos responda a las exigencias máximas de calidad. Señor decano, doctor Pedro Riega, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, con relación a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, entidad que tiene un rol fundamental y que debe fortalecerse justamente para afianzar y garantizar sobre todo la calidad profesional, la calidad de la formación de profesionales en el país. De acuerdo a ley, los profesionales del país definen a un representante en el Consejo Directivo de la SUNEDO. El CDCP, Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, ha elegido al doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, ex decano del Colegio Médico del Perú, que precisamente impulsó la primera ley de acreditación universitaria en el país en los años 90, ha sido elegido como representante del CDCP en el Consejo Directivo de SUNEDO. Ahora, ¿cómo responde, perdóneme, a las críticas que se han hecho sobre la figura del señor Maximiliano Cárdenas, en tanto fundador del PUM, integrante del Consejo Directivo? Es decir, hay quienes dicen que la SUNEDU podría entonces caer en manos del comunismo. Bueno, la verdad que esos comentarios no ameritan mayor respuesta, no tienen ningún asidero, más bien quienes conocen al doctor Maximiliano Cárdenas Díaz recuerdan que él ha sido incluso representante de los profesionales del país en una etapa positiva del Consejo Nacional de la Magistratura. Él ha sido 2 veces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, él ha sido decano del Colegio Médico del Perú, generando un amplio consenso completamente independiente de las visiones o posiciones ideológicas, más bien en defensa del profesionalismo y la ética que deben primar en nuestras profesiones y, por supuesto, en la profesión médica. Muy bien, tomamos nota entonces de su opinión y de su respuesta a ese tema, de la cual se ha hecho eco, porque efectivamente han habido algunos informes de prensa que cuestionaban al doctor, pero además me parece que ha sido director del Hospital Loaiza, ¿no? Nada menos, uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Hablemos entonces sobre la juventud que se forma para ser médicos, porque hay un dato que sorprende: ha aumentado en un 40% el número de estudiantes en algunas universidades de regiones como Lima, Piura, Lambayeque y La Libertad, sobre todo Lima y el norte, ¿no? ¿A qué atribuye usted este aumento tan considerable, 40%, y qué consecuencias tiene eso sobre la posibilidad que las universidades tengan de asegurar una formación de calidad, contar con los profesores para 40% más estudiantes? Mira, la pregunta es muy precisa. La profesión médica requiere espacios especiales de formación. Justamente los establecimientos de salud son un escenario de formación de los profesionales médicos y tienen una capacidad limitada para garantizar una formación médica adecuada y un trato digno a nuestros pacientes. En ese sentido, el crecimiento de un 40% a nivel nacional en solo 5 años de los matriculados en medicina es una alerta que debemos ver con mucha atención, ¿no? Es necesario que haya mecanismos de verificación de las condiciones básicas de calidad que se aprueban para licenciarse como universidad de manera específica en la carrera médica. Esta, por ejemplo, es una de las características del proyecto de ley que presentará el Colegio Médico del Perú para darle un valor agregado importante y necesario al proceso de licenciamiento.
De Por acuerdo. otro lado... Permítame, doctor, como son las 8:47, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted, porque todo el mundo está naturalmente interesado en saber si hay garantía de que los médicos que se están formando en las universidades tendrán la calidad necesaria y, sobre todo, podrán apropiarse de las tecnologías nuevas que muy aceleradamente aparecen en el campo de la medicina. Hablaremos sobre ese tema después de la pausa, por favor. Estamos hablando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega, que se halla en el norte de nuestro país, de donde justamente vienen cifras de un aumento considerable del número de estudiantes universitarios de medicina. Se dice que 40%. Entonces la pregunta es, ¿qué garantías tenemos de que las universidades cuentan con profesores, cuentan con laboratorios, incluso cuentan con cadáveres para que los estudiantes puedan estudiar de una manera adecuada? Tanto más que es una disciplina en donde la innovación tecnológica se le ve llegar cada día, doctor. ¿Cómo podemos hacer para que esos jóvenes, ese 40% más, sea el día de mañana médicos que den garantías de eficacia y de excelencia profesional? Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, esto es un tema de profunda preocupación e interés para el Colegio Médico del Perú y estamos seguros que presentando un proyecto de ley que ya tenemos listo, podrá ser debatido y ojalá pronto aprobado en el Poder Legislativo. Una de las estrategias necesarias para poder garantizar la calidad en la formación médica es que se cumpla lo que ya está establecido en algunas leyes, como por ejemplo que la acreditación de facultades y escuelas de medicina sea efectivamente obligatoria. Y esta acreditación, lo que proponemos es que esté vinculada con la posibilidad de mantener o incrementar los campos clínicos que tienen las universidades en los hospitales públicos y privados. Eso es necesario e indispensable porque, como les comentaba inicialmente, estos campos clínicos son limitados y no puede sobrepoblarse un hospital afectando no solo la calidad de la formación médica, sino el derecho a una atención digna de nuestros pacientes. Claro, doctor, ¿no? Doctor, cuando usted habla de acreditación, ¿se refiere a qué tipo de proceso para entender? Es un proceso institucional que justamente el ente rector es el CINEACE, ¿no? En el cual se garantizan las condiciones de los procesos educativos, las condiciones de infraestructura, de la preparación de los docentes y incluso las características de los egresados. Es decir, un conjunto de estándares que garantizan calidad en la formación. En nuestro país, este proceso es voluntario para la mayoría de profesiones, pero para las profesiones de la salud, el derecho y la educación es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, ya, digamos. Sí, es obligatorio por ley. Pero como usted sabe, para que la ley se implemente se necesitan reglamentaciones y condiciones que en nuestro país han tenido muchas dificultades para poder implementarse. Hoy, en la práctica, la acreditación de facultades de medicina no es obligatoria, a pesar de que la ley lo establece. Entonces, lo que buscamos a través de un perfeccionamiento de esta ley es que los campos clínicos que son indispensables para el funcionamiento de una facultad de medicina puedan estar condicionados a la acreditación que éstas tienen que realizar. Señor decano, sí. Adelante, concluya, por favor, tenía otra pregunta. Sí. Otro aspecto muy importante es la evaluación de los que van a egresar de las carreras. Ustedes recordarán que hubo una controversia muy fuerte el año pasado con el Ministerio de Salud con relación al examen nacional de medicina y su vinculación con el acceso a las plazas de SERUMS. Sí. De hecho, nosotros defendemos el examen nacional de medicina, un examen estandarizado para todos aquellos estudiantes que van a egresar y que se van a titular, y de hecho hemos dialogado con el mismo Ministerio de Salud y con las principales asociaciones de universidades, conveniendo o concordando
de que el examen nacional de medicina o un examen superior, porque estos procesos tienen que ir evolucionando, deben ser aprobados para el título profesional. Y esto, por supuesto, requiere pues una aprobación a nivel de ley. De acuerdo. Brevemente, por favor, porque el tiempo nos ha vencido ya. La mayor parte de los peruanos se atiende en los hospitales del MINSA, vía SIS o de Salud. Y la queja principal no es por la calidad de los servicios, sino por la demora para conseguir una cita. ¿Qué es lo que como decano propone usted para facilitar el hecho que las citas sean conseguidas de la manera más rápida posible? Claro, lo que vemos, lamentablemente, estimado Fernando, es la punta del iceberg, ¿no? El gran problema de la brecha de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos se enfrenta mediante inversiones que puedan ser optimizadas, que puedan ser oportunas, y desafortunadamente hay en este momento una gran alerta que seguramente ustedes tienen presente respecto de la paralización de las inversiones a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura, de manera especial o específica en cuanto a la construcción de hospitales. Así es, y lo cual esperamos, porque sabemos que en los próximos minutos la señora Presidenta de la República estará por estos lares. Esperamos que pueda más bien expresarse sobre ese tema, sobre cómo es posible que un proyecto que está en fase de ejecución, y esto significa que tiene el presupuesto garantizado, se paralice por falta de presupuesto. Ahí hay investigaciones serias que realizar, pero sobre todo la reactivación de la construcción de hospitales y de las inversiones a nivel de todas las regiones del país debe reactivarse, porque la brecha de infraestructura es lo que hay que resolver por un lado, y por otro lado, por supuesto, es la brecha de médicos especialistas y de recursos humanos en el país, que tiene que obedecer a una política seria de dotación y de reconocimiento adecuado con estabilidad laboral, que es lo que menos existe actualmente. El sector salud es el que cuenta en el país con la mayor cantidad de trabajadores profesionales bajo la modalidad de locación de servicios, cuando en realidad brindan un servicio público, finalístico, que tiene una relación de dependencia y que debería estar absolutamente obligado el Estado como empleador de garantizar los derechos laborales y, por supuesto, estas condiciones que no solamente necesitan los médicos y profesionales que atienden al paciente, sino que necesita justamente la ciudadanía para poder tener la certeza de que ese médico que lo atiende hoy, realmente de acá a 1 o 2 meses, doctor, va a continuar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor decano, y tomamos nota entonces de esta preocupación de que la falta de presupuesto asignado a la ANIN impida que se realicen obras previstas para hospitales en varias regiones de nuestro país. Puesto que va a estar con la presidenta en Lambayeque, donde se haya, puede aprovechar para hablar usted sobre ella, sobre este tema. Varios gobernadores han venido aquí para quejarse de ese tema. Muy buenos días, señor decano. Un último mensaje, estimado Fernando, solamente para informar que ya hemos noticiado a la SUNEDU que los profesionales del país tienen un nuevo representante, el doctor Maximiliano Cárdenas, que en los próximos días contamos con que pueda incorporarse a este consejo directivo de esta institución tan importante que tiene un rol fundamental para garantizar la educación universitaria en el país. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por